Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré acerca del verdadero cumplimiento de la ley. Pero les pido, por favor, que hagamos una oración a Dios pidiéndole su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por darnos tu bendición de estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra es luz, es vida, vida abundante. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Que este estudio te dé gloria, honra y alabanza por siempre. Y a nosotros nos dé consuelo, nos dé ánimo, nos dé enseñanza, nos dé exhortación. Para la gloria de tu nombre, que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, una vez que está en el Sermón del Monte, habla a sus discípulos acerca de que el hombre que reconoce la necesidad de Dios, el hombre que reconoce su pobreza espiritual, el hombre que reconoce que es pecador, viene ante Dios humilde, sencillo, quebrantado. Y es así que Dios, en su gran misericordia, le perdona todos sus pecados. Lo hace nacer en el reino de Dios y, por lo tanto, tiene un corazón puro, un corazón santo. Y es un corazón manso y humilde, y es un corazón que busca agradar a Dios, haciendo lo que Él le ordena. Y este tipo de vida es sal y luz a los que le rodean. Jesús enseña que en el corazón del cristiano hay un genuino amor hacia Dios, y por este amor que le tiene a Dios, le obedece, haciendo los mandamientos de la ley antigua que Él, Dios, ya dio hace mucho tiempo atrás. Y también con este corazón genuino y sincero puede amar a su semejante. Entonces el Señor Jesús nos enseña que la ley la va a cumplir el cristiano con sinceridad, con amor genuino, de lo interno a lo externo. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús nos dice ahora, pues, en el capítulo 5 de Mateo, verso 21 al 32. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa
la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. El Señor Jesús está cumpliendo la ley. Él lo dijo: no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y el Señor Jesús cumple la ley y la amplifica, muestra con una lupa realmente qué es la raíz del mandamiento. Y Él nos muestra que profundamente en nuestro corazón, al amar a Dios y a nuestro semejante, vamos a buscar el mayor bien para ellos. Esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento, hombres de fe como Abraham, como Noé, como David, mostraron que el amor a Dios y a su semejante era la base, el cimiento para poder ejecutar la ley. Y vemos un ejemplo en Miqueas, el profeta, que dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. En el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones se le dijo al hombre que él tenía que amar a Dios de todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Y se le enseñó que el prójimo no es tan solamente el hermano, no es el pariente, no es aquel que vive en el clan, en la tribu, sino el prójimo era todo ser humano. Pero al paso de los años, se llegaron a olvidar los hombres de este concepto básico. Y entonces llegaron solamente a amar, a respetar, a cuidar, a obedecer al congénere que estaba cerca de él, al que era de la misma tribu, de la misma familia, pero los demás los consideraban extranjeros, que no tenían la dignidad que ellos tienen. Equivocadamente se olvidaron de que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios y de que toda la humanidad merece respeto, puesto que tiene la dignidad de ser creado a la imagen de Dios. Miqueas dice que el verdadero cristiano hace lo que es recto, justo, santo, puro, noble, pero no olvida en esa justicia recta, no olvida la misericordia, el favor inmerecido hacia aquel que está en desgracia o que no lo esté. Y también, además de la justicia y de la misericordia, el hombre sincero tiene que ser humilde de corazón ante Dios. Esto que es básico, a muchos en época de nuestro Señor Jesucristo se les había olvidado. Y Él, Jesús, viene a cumplir la ley y viene a recordar cómo es que esa ley se debe de cumplir. Con el corazón, con un corazón contrito y humillado, un corazón que ama a Dios y por lo tanto ama a su semejante y le busca el mejor bien posible. Bueno, entonces vamos a empezar leyendo capítulo 5, verso 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados. La ley de Moisés fue dada aproximadamente de 1300 a 1400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas de las cosas que el judío en la época de nuestro Señor Jesucristo manejaba como la ley, habían sido dadas por Moisés, pero otras cosas habían sido dadas anteriormente. Por ejemplo, a Noé se le dio el gobierno humano. Y una de las cosas que estipula Dios es que Dios le dice a Noé que aquel hombre que derrame sangre
de su congénere, del ser humano, entonces ese hombre homicida, ese hombre asesino, tendrá que ser también él eliminado, ejecutado, muerto, por causa de haber pecado tan grandemente contra su prójimo y quitarle la vida. Entonces, esto que se le dio a Noé se vuelve a dar, se vuelve a rectificar en la ley que se le llama la ley de Moisés, que más bien es la ley dada a Moisés y dada por Dios. Bueno, entonces a los antiguos se les dijo lo siguiente: no mates. Es el sexto mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos. Así, claro, tajante, dice la Biblia, no mates. No se refiere a la ejecución hecha por los jueces para con un homicida. No se refiere tampoco a la muerte accidental de una persona provocada por otra. Tampoco se refiere a la muerte causada en tiempos de guerra, sino que se refiere a un homicidio, a un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, este mandamiento, que es muy claro, merece la pena de muerte. Y Jesús así lo dice: y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Había un tribunal que era formado por gente sabia, por los ancianos del pueblo y por los sacerdotes y los maestros de la ley. Estos sacerdotes y maestros de la ley formaban el Sanedrín, que era la cúpula de los judíos, de la religión judía. Entonces, bueno, pues Jesús dice que cualquier asesino va a ser enjuiciado, le van a presentar los cargos y encontrándolo culpable, lo van a ejecutar. Así es como debe de ser. Pero Jesús va más allá y dice lo siguiente: pero yo les digo, no mates, porque si tú matas, si eres un homicida, un asesino, tú serás culpable y te van a matar. Pero Jesús va más allá. Yo les digo, dice Jesús, recordando que Él es Dios. Él va a aclarar esta ley. Nos va a decir que además de poder matar físicamente a una persona, nosotros podemos matar a una persona de otras 3 maneras en nuestro corazón. Vamos a ver cómo dice el Señor Jesucristo. Pero yo les digo que todo el que se enoje, es la primera forma en que nosotros podemos matar en nuestro corazón a nuestro congénere, a nuestro hermano, a nuestro amigo, al prójimo. Todo el que se enoje con su hermano, aquí está hablando acerca de un discípulo con el otro. Todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. También va a pasar a un juicio del tribunal. También se le va a investigar y también requerirá un castigo. Un castigo que es que se le quite la vida. Pero aquí habla de la vida espiritual. Entonces, el enojo equivale a un homicidio. Sigamos leyendo. Es más, cualquiera que insulte, otra forma en que nosotros podemos matar en nuestro corazón a nuestro hermano. Cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Igualmente, el tribunal o el consejo es lo mismo. Sigamos leyendo. Pero cualquiera que lo maldiga, la tercera manera en que nosotros podemos matar en nuestro corazón a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Cualquiera que lo maldiga quedará sujeto
al juicio del infierno. Entonces el Señor Jesucristo aquí está diciendo que si matamos físicamente a alguien, vamos a ser culpables ante el juicio que se nos va a hacer. Pero es exactamente igual si nos enojamos con nuestro hermano, si lo insultamos o si lo maldecimos. Porque estas tres cosas nacen del corazón. Y muchas veces ocurre que ustedes y yo hemos leído noticias acerca de que alguien se enojó tanto con la persona con la que estaba discutiendo que lo mató. Después se arrepiente y dice, es que no supe lo que hacía, perdí el control. Cuando me di cuenta ya lo había matado. Entonces, el enojo, el insulto y el maldecir a la gente nace del corazón corrupto y por lo tanto es un homicidio para Dios. Y digo para Dios porque el Señor Jesucristo dice que el homicida va a ser presentado ante el tribunal del juicio. Y lo mismo con aquel que le dice a su hermano con odio, con enojo, blasfemias, insultos y lo maldice. Dice aquí, en esta última parte, que será sujeto al juicio del infierno. Entonces el Señor Jesús equipara el juicio del tribunal con el juicio del infierno, el juicio de Dios. Esto ocurre en los corazones de aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón. Porque el cristiano, si es un cristiano, si ama a Dios, va a amar a su prójimo. Si tiene el Espíritu de Dios, no puede llegar a odiar a su hermano, no puede maldecirlo, no se puede enojar de esa forma tal que lo insulte con odio, como queriéndolo matar. Sigamos leyendo. En el verso 33 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, si tú estás adorando a Dios, entonces tienes que recordar que antes de estar con Dios, tienes que arreglar tus asuntos personales, los asuntos de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de su época, de su tiempo, un hombre histórico que vivía en una sociedad, que vivía en una geografía. Y aquí les está hablando a la gente que vivía en Galilea, muy al norte de Jerusalén. El único lugar en toda la tierra de Israel donde había un templo era en Jerusalén. Y en este templo había un altar. Así que Jesús está diciendo que si ese Galileo viajó muchos kilómetros para presentar una ofrenda a Dios y se acuerda que un hermano de él tiene problemas, tiene enojo contra él, tiene que dejar su ofrenda e inmediatamente regresar a ponerse en paz con aquel que está enfadado con este. Entonces, tú y yo, estando en cualquier momento, en cualquier lugar, recordamos que alguien tiene un problema con nosotros, tenemos que ir a resolverlo. Y si nosotros estamos en el templo alabando y glorificando a Dios, tenemos que, en ese momento, si recordamos del asunto, ir y resolverlo. Porque de esta manera daremos testimonio a todos de que somos cristianos. Y a Dios alegraremos su corazón. Dice así pues, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí vemos que pues la persona está enfadada, está molesta, está enojada con uno. Pero ¿qué pasa cuando uno es
el causante de que el otro esté enfadado, de que esté molesto. Dice así nuestro Señor Jesucristo: si tu adversario te va a denunciar, y te va a denunciar porque tú le debes, te va a denunciar porque tú le has faltado, tú eres el responsable, tú eres el causante, tú eres el pecador. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Si te va a denunciar, si está molesto contigo, ve de inmediato y arregla con él la situación. El Señor Jesucristo aquí está poniendo ante todo las relaciones humanas sanas. Entonces, se nos invita a que nosotros vayamos y hablemos con la persona que está molesta con nosotros y arreglemos el asunto lo más pronto posible. Sigamos leyendo como dice la Biblia. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. O sea, lo más pronto posible. No lo dejes para mañana. Arréglalo. De esa manera vas a poder estar en paz tú y tu congénere, y Dios será glorificado. No sea que te entregue el juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de una situación completamente extraña para la cultura judía, puesto que ellos no recurrían a un tribunal en casos como estos, en que si alguien le debía, entonces no presentaban la causa en los tribunales. Pero Jesús nos está diciendo que si tenemos este tipo de problema, vamos a ser nosotros enjuiciados y echados a la cárcel. Pero fíjense ustedes que está presentando una imposibilidad. Leo aquí: te aseguro que no saldrás de allí, de la cárcel, hasta que pagues el último centavo. Pero ¿cómo voy a pagar yo el último centavo si no puedo trabajar en la cárcel? Entonces lo que Jesús está diciendo es que la cárcel es el juicio eterno. La cárcel es el infierno. De allí no saldré nunca. Como en este caso, no saldría de la cárcel nunca porque no puede trabajar y no puede tener el dinero para pagar la deuda. Así, bueno, pues el Señor Jesucristo está redondeando su promulgación de esta ley, que es la ley antigua, pero extendida, ampliada, para que nosotros podamos entender que todo nace en nuestro corazón. Cumplir la ley de Dios, sí, de verdad, sinceramente. Sigo leyendo. El verso 27 dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Este es el 7º mandamiento. No cometas adulterio. Y más adelante dice, no codicies a la mujer, que es el 10º mandamiento. Claro está, no cometas adulterio, pero Jesús dice que todo nace en el corazón. Y cuando uno en su corazón, o sea, en el lugar donde están los pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad, si nosotros deseamos a una mujer que no es nuestra esposa, entonces estamos cometiendo ya adulterio. Veamos cómo dice la Santa Escritura. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia o la desea, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y entonces, este adulterio rompe, fractura la relación que tiene el hombre con su esposa. Ya no es una relación armoniosa. Él sabe que ha pecado contra ella y sabe que ha pecado contra Dios. Sigamos leyendo. Por lo tanto, si tú sabes que vas en contra de los mandamientos de Dios, si tú te atreves a desear a la mujer de tu prójimo,
Jesús dice, no lo hagas. Y entonces él usa una hipérbole, usa un ejemplo extremo, no siendo literal, pero sí para decirte, cuidado, porque vas a perder tu vida si tú sigues pecando de esa manera. Leamos. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, aquí usa la expresión de ojo derecho porque la mayoría de las personas son diestras y en aquella época se consideraba que la mano, el pie, el ojo derecho eran de Dios, mientras que la mano izquierda, el pie izquierdo no lo eran. Repito, el Señor Jesucristo era un hombre de su época y les hablaba a la gente conforme pudieran entender de acuerdo a su cultura. Sigo leyendo. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo que si uno continúa pecando de esta manera, sabe que uno tiene como castigo el infierno. Y por lo tanto uno tiene que venir y pedir perdón a Dios. Y recordar, saber que uno está continuamente en la presencia de Dios. Y que todo pensamiento Dios lo conoce. Así dice la Biblia. Antes de que la palabra esté en mi boca, tú, oh Dios, ya la conoces toda. Y mis pensamientos tú los conoces desde lejos. Entonces, el cristiano tiene que andar con temor y temblor, como dice Pablo, cuidando su salvación, no ofendiendo a Dios con pensamientos vanos, con pensamientos inicuos, con palabras indeseables. Sigamos leyendo. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. En la época del Antiguo Testamento está, sí, la palabra de que si alguien encuentra una indecencia en su esposa, le podía dar una carta o certificado de divorcio. Y se entendía que esa indecencia era porque la mujer había cometido el pecado de adulterio. Sin embargo, empezaron a hacer muy elástico este asunto y empezaron a meter diferentes razones, justificaciones para poderse divorciar de su mujer. El punto es que el hombre buscaba divorciarse de su mujer porque ya no le agradaba, por un motivo u otro, para tener libertad y poderse volver a casar. Estaban pecando de una manera abierta, clara. Y Dios dijo desde un principio que el hombre y la mujer serían una sola carne y que nadie debería de separar lo que Dios había unido. Así el Señor Jesucristo lo va a rectificar en este mensaje que estamos estudiando. Así, bueno, pues había gente que llegó al extremo de que si no estaba a gusto con cómo le guisara a la mujer su comida, era causa suficiente para darle un certificado de divorcio y separarse de ella de una manera legal. Jesús dice, no, eso es pecado. Entonces sigo leyendo. Denle un certificado de divorcio, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa. En caso de infidelidad conyugal, solamente en caso de que la mujer cometiese adulterio, y vamos a ver más adelante cómo esto se puede arreglar, en caso de adulterio, solamente sería la única cláusula, la única excepción
para divorciarse de su esposa. Entonces, todo el que se divorcia de su esposa por cualquier otro motivo, la induce a cometer adulterio. Yo me divorcio de mi esposa porque la comida está fría. Entonces, esa es una causa absurda, vil, para poderme separar de ella. Pero lo que yo estoy haciendo es inducir a la mujer a que se vuelva a casar. Sin embargo, ella está casada conmigo porque ese divorcio no es válido. No ha habido aquí el pecado de la infidelidad conyugal. Entonces, induce a cometer adulterio a la mujer, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice que estas acciones en las que la ley era manejada de una manera muy particular, estaban equivocados. Se había perdido la brújula, se había perdido el sentido de la ley. Y Jesús la viene aquí a rectificar, la viene a exaltar, y además a mostrarnos que se debe de cumplir siempre con el corazón. Vamos a ver ahora cómo dice en Génesis capítulo 2, 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Son una sola carne, dice la versión Reina Valera. Es dos personas y una unidad que forman el matrimonio. Y ese matrimonio no debe de disolverse a menos que hubiese infidelidad conyugal, adulterio. Sigamos leyendo ahora qué nos dice en Malaquías. Malaquías, en el Antiguo Testamento, exhortó a la gente que en su pecado buscaba la forma de separarse de su esposa. Vamos a ver cómo dice Malaquías capítulo 2. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? ¿No son una sola carne? En un cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que desea Dios? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Además de tener la ayuda idónea, además de estar armoniosamente unidos y siendo uno solo, dice Malaquías, de esa unión quiero hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. En aquel entonces era común hacer un certificado de divorcio por la sencilla causa de que no le gustaba al hombre cómo se había vestido su mujer, o porque ella no lo había saludado cuando él llegaba entrando a la casa. Jesús dice, no, están equivocados. El hombre y la mujer son una sola carne. Ya lo dijo Dios en Génesis, y Malaquías lo vuelve a decir, inspirado por el Espíritu de Dios. Son una sola carne. Entonces, leamos ahora cómo nos dice en Mateo 18, cómo se puede resolver el problema del adulterio en el hogar. Cuando la esposa sabe, o el marido sabe, que su esposa son adúlteros, lo que se tiene que hacer es hablar con él o con ella. Luego, si esto no funciona, si él o ella persisten en el pecado, entonces traer a 2 o 3 testigos, 2 o 3 ancianos de la iglesia, que le hablen, que le aconsejen, que le enseñen, que le exhorten. Si esto no funciona, entonces se tiene que hablar a la iglesia para que toda la comunidad le exhorte. Y si finalmente la persona, hombre o mujer, no procede a hacer lo correcto, se le excluye de la comunión de la iglesia. De tal forma de que, estando él solo, sin el amor,
sin el cuidado, sin la atención de todos los demás, se sienta triste, busque de Dios, pida perdón y deje su pecado. Y entonces podrá ser acogido en el seno de la iglesia. Veamos cómo dice el Señor Jesucristo que todo pecado debe de ser tratado. No solamente la infidelidad conyugal, sino todo pecado. Veamos. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano y se acabó el problema. Seguimos en comunión. Nosotros con Dios y nosotros con los demás. Pero, si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo cuanto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos, quedan ahí los testigos, hablan, exhortan, consuelan, animan, oran. Y si esto no ocurre, vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo. Si se niega a hacerles caso a ellos, entonces, díselo a la iglesia, a toda la comunidad. La iglesia hablará con él, orará por él, ayunará por él, pero él sigue en su necedad. Entonces, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo. Y sí, efectivamente, una persona que ya se le habló, que se le dijo, deja tu pecado, vuelve a Dios, y él sigue insistiendo en su pecado, no puede ser cristiano. Entonces se le trata como un incrédulo, o bien como un renegado. En un momento dado, esta persona bien puede tomar cualquiera de estos 2 caminos. Se aleja de la iglesia, y entonces esa persona no era cristiana. O bien, vuelve a la iglesia, a la comunión, pide perdón a Dios. Es un cristiano que fue necio, pero que en un momento dado reconoció su iniquidad. Y es perdonado por la iglesia, es perdonado por Dios, y es perdonado por el hermano que fue ofendido. Es así como, pues, se debería de tratar el asunto de la infidelidad conyugal. Porque lamentablemente ahora es tan común que se puede uno divorciar en cuestión de días, que lo que ocurre es un golpe brutal, tremendo, no nada más a la familia, esa en particular, sino a las familias que están involucrados con esta familia. Estoy hablando de la familia del esposo y la familia de la esposa, con los hijos y en general a la sociedad. Y Dios quiere que tú y yo entendamos hoy día que nosotros, cualquier pecado que cometamos, tiene perdón de Dios. Cualquier pecado tiene perdón de Dios. Si nosotros de corazón venimos ante Dios y le rogamos, le suplicamos que perdone nuestra iniquidad, nos levantemos y caminemos hacia adelante. Miren, hubo un hombre en la época de nuestro Señor Jesucristo, llamado Zaqueo, que era cobrador de impuestos para Roma. Y además era jefe de los cobradores de impuestos. Una gente que nadie quería, nadie lo invitaba a comer. Pero un día viene Jesús, ahí donde está viviendo Zaqueo. Y Zaqueo tiene curiosidad y sube a un árbol para ver pasar a Jesucristo. Y Jesús se para. Levanta la vista a Jesús y le dice a Zaqueo, desciende, que hoy me es necesario posar en tu casa. Y el hombre se bajó emocionado, contento, porque nadie era su amigo. Y Jesús, el profeta, el Mesías, le estaba diciendo que iba a estar en su casa comiendo. Así, bueno, pues Zaqueo invitó a todos sus amigos, que eran publicanos, que eran cobradores de impuestos, y Jesús llega y participa de la comida. Y en un momento dado Zaqueo dice, Señor, yo si en algo he robado, le voy a devolver al que le robé 4 veces más.
y daré la mitad de mis bienes a todos los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? Ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, Dios lo que quiere es que tú y yo vivamos el Evangelio, cumplamos su ley con el corazón, porque externamente no tiene validez. Externamente nunca llegaremos a la medida que Dios exige. Pero si lo hacemos de corazón, guiados por el Espíritu de Dios, entonces satisfaremos el corazón de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque es a través de Él que nosotros podemos tener una vida productiva, útil, que te agrade, con un olor fragante a ti. Gracias en el nombre de Jesucristo. Bendito eres. Amén. Bueno, pues agradezco mucho que estés con nosotros todos estos días. Te recuerdo que ahora estamos haciendo nosotros oración en Facebook Live, en vivo, todos los martes a las 6 de la tarde. Te ruego que te contactes con nosotros, que te conectes, que escribas tus necesidades de oración a Dios y nosotros con gusto presentaremos ante toda la comunidad tus peticiones para que todos juntos oremos al Señor por tus peticiones. También síguenos en Facebook, síguenos por favor en YouTube y bueno, recuerda que estamos los días jueves, sábados y martes a las 7 de la noche. Suscríbete, ve los videos anteriores. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.